¿quién inspiró en ti ese amor por el conocimiento? O sea, la educación ha ido evolucionando y pareciera que se ha convertido en una caverna para el pensamiento crítico. Los centros educativos se convierten cada vez más en sitios de cuidados de niños, de cuidar jóvenes, pero no de transmitir un aprendizaje. Bienvenidos a Sal de la Caverna, una experiencia única y irrepetible en la que buscamos romper creencias limitantes con estas conversaciones únicas que se dan en este espacio que es tu casa, que es tu momento para filosofar, para amar la sabiduría. Hoy estamos con un invitado especial, Ronald Rivera, un educador por naturaleza, un amante a la sabiduría y por sobre todas las cosas, una persona curiosa por siempre pensar de manera crítica y constructiva. Ronald, bienvenido a mi comunidad, bienvenido a mi espacio, a mi hogar. ¿Qué tal te sientes? Muy contento, Franklin, de estar acá compartiendo contigo, aceptando esta invitación que me da mucha alegría y sobre todo también para compartir con tu comunidad. Ronald, desde siempre que te he visto, te he conocido, siempre te he asociado como el profesor que daba francés, o que también recuerdo muchos momentos en los que estabas en la biblioteca. O sea, siempre has sido un amante del conocimiento. Pero es curioso, es un amante del conocimiento, pero también es un conocimiento como muy creativo. O sea, ¿quién inspiró en ti ese amor por el conocimiento? ¿Tuviste familia profesora? ¿O cómo salió esa chispa por amar las cosas que te llaman la atención y estudiar y enfocarte en ellas? No sé. Sí, bueno, cuando hago memoria de esa raíz del amor al conocimiento, sobre todo del libro, de la lectura, ¿no? De acercarme a esa figura, lo que es la biblioteca y el libro en sí mismo, siempre me remite a mi papá, ¿no? A ver a mi papá, ya que él era una persona muy lectora. Y cuando yo recuerdo a mi papá, siempre lo asocio a una lectura o a un consejo, a un conocimiento. Y mi papá no era universitario ni fue un profesional propiamente universitario, pero tenía un gran bagaje cultural porque precisamente leía mucho. Y yo me recuerdo que estando muy pequeño, quizás 7 años, 8 años, yo tenía curiosidad de ver qué tanto leía y agarraba los libros y los rayaba, cosa que a todos en casa molestaba, ¿no? Pero mi papá siempre me dejaba, me decía, no, nunca me ponía un límite, ¿no? Con respecto a eso. Y yo me recuerdo que mi papá me regaló por primera vez un libro, teniendo yo como 10 años, muy pequeño, que era El náufrago de Gabriel García Márquez. Claro, le conozco. Sí. Y yo pienso que desde allí, cuando cada vez que me acerco a algo que implica un conocimiento, un aprendizaje, lo disfruto porque me hace recordar esa relación con mi papá. Qué curioso. Oye, ¿y algún libro, aparte del náufrago, que haya impactado tu vida en tu infancia? Después que leí El náufrago, que fue como el primer libro que recuerdo propiamente libro, ¿no? Comencé a leer las obras de Khalil Gibran, que es un poeta es libanés de cultura maronita. En ese momento que lo empecé a leer no sabía toda esa realidad, pero a medida que lo fui conociendo, ahí le fui teniendo un gusto, ¿no? A lo que es la lectura más poética o más simbólica, ¿no? Y también tenía una gran inclinación con respecto a los libros que eran de misterio, ¿no? De terror, que implicaba algún monstruo o algún elemento fantasioso. También es algo que siempre me ha llamado la atención. Sabes que una anécdota aquí con los libros de misterio, ¿no? Yo por las mañanas, entre las 8 y 10 de la mañana, siempre estoy haciendo muchas cosas operativas, que si limpio, que si hago cosas que son físicas pero que ya son rutinarias y me pongo audiolibros, ¿no? Hay veces que me da por misterio, pero me ha pasado que estoy escuchando el audiolibro de terror y de repente
la persona te puso el brazo aquí. Y me ha pasado que yo estaba haciendo alguna cosa y me han puesto el brazo aquí y ha sido un vecino, una persona. Y yo que... o sea, ahora mismo yo no leo tanto, pero escucho muchísimos audiolibros. Sí. Otra forma de absorber el conocimiento. Pero que las novelas de terror o los cuentos de terror tienen un no sé qué que te atrapan, que te llaman la atención. O sea que, así como a ti te gusta, yo este año fue que descubrí ese amor por las cosas de terror. Así que no sé por qué será, pero bueno, ahí está. Sí, yo pienso que también es que cuando hay ese velo de misterio o de terror en la lectura, te despierta más la curiosidad, ¿no? Y también uno como que se vuelve adicto quizá a esa adrenalina, ¿no? De estar acercándose a algo que te emocione, te sobresalte. Entonces, a pesar que da susto, uno como que le queda gustando esa sensación. Oye, estudiaste filosofía y teología. Si tú pudieses decir qué fue lo más interesante de la filosofía y qué fue lo más interesante de la teología, ¿qué sería? Lo más interesante de la filosofía, sin duda, es el de poder comprender que el ser humano está hecho en base a lo que conoce, ¿no? En base a lo que aprende. Y que justamente es el culmen de la evolución a nivel de todos los demás seres vivientes, porque tiene esa cualidad de que se puede rehacer constantemente a sí mismo a través de sus conocimientos, ¿no? Y yo pienso que todo parte de dos filósofos fundamentales, que son Platón y Aristóteles, que son como dos rieles de todo el tren del ferrocarril de lo que es la humanidad, ya que uno se centra en lo empírico, el otro en lo idealista, y por tanto creo que son las dos referencias claves para el ser humano. En cuanto a la teología, no dista mucho con respecto a que el centro, a pesar de que uno siempre lo toma como referencia, es Dios. Me he dado cuenta a través de todo mi tiempo de estudio de que realmente la teología tiene mucho que ver con la filosofía, porque no se centra en comprender a Dios, porque Dios se parte de que es lo incomprensible, ¿no? De aquello que no es capaz de ser entendido en su totalidad. Y por tanto sería incluso una pérdida de tiempo, gastar esfuerzo en conocer algo que sabes que al final nunca vas a comprender. Entonces la teología se centra más en la trascendencia del ser humano, ¿no? En estudiar o acercarse en la capacidad del hombre y mujer de poder creer en algo que lo puede sobrepasar, y se vuelve también a lo del misterio, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la filosofía, ya que la teología en sí misma no tiene una estructura o un esqueleto propio, sino que se basa en un esqueleto tomado de los conceptos filosóficos, ¿no? Algo curioso, Ronald, de el mundo moderno en la que hay muchos mentores, muchos coaches, o sea, todo el mundo es experto en algo y a veces es experto en nada al mismo tiempo. O sea, la educación ha ido evolucionando y pareciera que se ha convertido en una caverna para el pensamiento crítico. ¿Cómo ves tú el mundo moderno actual con respecto a la educación? Sí, la educación tiene un gran problema, que es que se conoce de una manera monolítica, ¿no? Cuando uno habla de educación, siempre uno se imagina de que la educación es igual en todas las épocas y en todos los países o en todas las culturas. Y yo creo que, a mi parecer, ese es el primer error, ¿no? La educación es multifacética y multicultural, y de hecho, entre más moldeable, es más eficiente. Por tanto, cuando se asocia a la caverna, se asocia a un paradigma, a un concepto o a una definición errática, ¿no? En este sentido puede ser una caverna, ¿no? Porque se nos fija en una caja oscura en la cual todos damos por presupuesto de que la educación es algo que debe ser igual y no puede cambiar. Actualmente la educación es un reto para todas las culturas, ¿no? Vemos cómo los colegios, los centros educativos,
se convierten cada vez más en sitios de cuidados de niños, Los niños. de cuidar jóvenes, pero no de transmitir un aprendizaje. Es simplemente un lugar que contiene a una población que nosotros llamamos estudiantil, pero para tenerlos ocupados mientras los padres están trabajando. Y es impresionante ver cómo los docentes o profesores gastan un tiempo valioso de su vida simplemente cuidando a un niño, cuidando a un joven o cuidando a un adulto inclusive, en vez de estar aprovechando ese tiempo en calidad, ¿no? En eso es una caverna, en cuanto hay una visión monolítica y a mi parecer errada. Ok. ¿Sabes qué? Aquellos que nos están escuchando, hay algunos que seguramente serán profesores y se estarán haciendo esta pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Por qué camino ir? De hecho, quisiera que en la caja de comentarios nos puedan escribir, mira, Fran, yo estoy haciendo esto, o mira, a mí me funciona esto. Pero yo quiero que juguemos un juego. Un juego en la que nos preguntemos cómo lo haría Aristóteles con su visión empírica o cómo lo haría Platón con su visión idealista, tratando de buscar lo positivo de cada una de las dos visiones. O sea, si Platón estuviese aquí, ¿cómo educaría? Si Aristóteles estaría aquí, ¿cómo educaría en la realidad de ahora? ¿Cómo ves tú eso? Sí, vamos a empezar con Aristóteles, Bueno, me parece. listo. Aristóteles se le asocia dentro de la filosofía como aquel que plantea un aprendizaje o un conocimiento a través de los sentidos, ¿no? Okay. No se niega a la realidad del cuerpo, no se niega a la realidad de lo físico. Por tanto, Aristóteles hoy en día educaría en base a un aprendizaje fáctico, a un aprendizaje haciendo, ¿no? En la acción, en la cual primero se tiene que buscar, identificar las cualidades de cada persona. Esto no tiene un límite ni de edad ni de sexo. Cualquier persona a cualquier edad es un momento oportuno para ver qué cualidades tiene. Eso no significa de que sea menos o más inteligente que otras personas, sino que cada persona en su individualidad tiene su propia inteligencia. Cuando yo descubro cuál es mi inteligencia, qué es lo que se me da bien, en ese momento yo, en vez de quedarme nada más en el plano teórico o en un manual, voy directamente al hacer, al ejecutar. Y eso significa poner mis conocimientos en práctica, en hechos. Y esa es la mejor manera de la educación aristotélica. Ah, qué curioso. ¿Qué tal? ¿Te sientes muy aristotélico tú? El que me estás ahí escuchando, el que me estás viendo. Mira, si te sientes aristotélico, créeme que Aristóteles es un filósofo bastante equilibrado porque él pudo beber de la sabiduría de su maestro Platón, pudo saber qué cosas le funcionaban o no. Así que bueno, Aristóteles tiene lo suyo. Pero bueno, vamos a ver qué dice Platón, que fue su maestro en muchas cosas. Sí, Platón es sin duda el maestro por excelencia, ¿no? Cuando se le toma el término de maestro en cuanto a aquel que plantea unas ideas claras y donde bebe el aprendizaje a nivel de memorización, de ideas, de conceptos, definiciones, todo eso se lo debemos a Platón. Platón, ¿cómo educaría en el mundo actual? Incentivando el pensamiento crítico. Hay algo muy interesante en Platón, que es que invita a dudar de todo. Porque todo lo que se te presenta es un engaño. Todo lo que se te presenta a nivel de los sentidos puede ser falso. Todo lo que se puede presentar a través de las emociones puede ser fluctuante. Y esto hace crear a una persona, a un estudiante, con un pensamiento crítico que hace falta mucho en la actualidad. ¿Qué es lo que le diría Platón a los estudiantes? No se queden con el titular de una noticia en internet, no se queden simplemente en lo que les diga la inteligencia artificial, sino que hay que cuestionar todo lo que está delante de mí. ¿Y cómo se cuestiona? Yendo a fuentes primarias, quién lo dijo, por qué lo dijo, yo estoy de acuerdo con eso o yo no estoy de acuerdo con eso. Lamentablemente falta mucho pensamiento crítico porque vemos que las personas lo que se convierten es como un loro de repetir definiciones, conceptos, pero sin profundizar ni cuestionarse por qué está creyendo en eso, ¿no?
Es que cuando estuve trabajando en el colegio, a mí me sorprendía mucho la cantidad de tiempo que pasaban los alumnos en clase. Mm. Y a veces recibiendo conocimientos que a lo mejor no les va a servir para nada en el futuro, porque son conocimientos que se pueden también claramente consumir en un video de YouTube. O sea, fíjate, yo con la educación tradicional hay unas cosas que apoyo, pero también hay otras cosas que son innecesarias. O sea, yo creo que la educación tiene que tener esa parte misteriosa, así como las novelas o los cuentos. Mm. Y si tiene esa parte misteriosa, puede ser seducible para el alumno. Si buscáramos el secreto de ser un profesor misterioso, interesante, ¿cuál sería tu secreto, Ronald? El secreto sería poner como prioritario la curiosidad del alumno o del estudiante y no los intereses personales o los criterios personales del docente. Yo sí llego a una clase, a un salón, aula de clase, y intento basar mis conocimientos desde el punto de vista de lo que yo creo que es correcto. Ahí yo estoy empezando con un pie que puede llevarme al fracaso. En cambio, si yo parto de la curiosidad, desde el conocimiento, desde el interés de los estudiantes, ahí estoy partiendo o dando un paso con un pie que me puede llevar a mí a algo exitoso. Okay. Porque los estudiantes simplemente van a captar lo que tú dices si a ellos les interesa. Okay. Es como cuando ven un vídeo en YouTube, los primeros 6 segundos, si no les interesa, no lo ven. Cuando vean un docente, lo analizan totalmente, ¿no? De cabeza hasta los pies. Y si ven que no les inspira algo positivo o algo de su interés, simplemente es desechado. Entonces, nuestra educación tiene que partir desde el interés y desde las motivaciones de los alumnos y quizás ser más humildes, ¿no? Como docentes, como profesores, y no porque seamos el profesor significa de que tengamos siempre la razón o sea nada más un criterio casi que se convierte en un monólogo, ¿no? Cada cabeza es un mundo y definitivamente en medio de nuestra comunidad debe haber gente que se siente a gusto por la forma como se educa a nivel platónico, o hay unos que se sienten más cómodos a nivel aristotélico. Escriban ahí en los comentarios: yo soy del equipo de Platón o yo soy del equipo de Aristóteles. Y también, ¿cuál es tu secreto para ser ese profesor o ese líder misterioso que causa impacto en aquel que te ve cuando entras en la aula o cuando entras en una conferencia? Ronald, hemos llegado a una parte divertida de nuestra conversación, que es el momento de la caja de Pandora. ¿En qué consiste esta caja? Mira, es una caja que está hecha para renovarse o morir. Qué dramático. Como los libros de misterio. Exacto. Mira, en esta caja tenemos palabras que te puede tocar a ti o a mí. La que tú cojas, me la preguntas a mí. Vale. Y la que yo coja, te la pregunto a ti. Muy bien. Esperemos que me toquen la facilita y la difícil es a ti. Bueno, ahí vemos. A ver, la idea es conversar lo que se te venga a la cabeza y bueno, a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Y si no, se lo preguntamos a los que nos están viendo. Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿Quieres comenzar tú o yo? Vale, empiezo yo. Dale, ven. Vale. Vamos a ver, acá dice desinformación. Ese es fácil. Me tocó fácil. Oye, ¿sabes qué? Estamos en un mundo en que cada día hay más información, pero no real. Es una cosa curiosa que nos hemos acostumbrado a consumir información, pero no a buscar la verdad. Y nos encontramos en un mundo desinformado de la verdad. Lógicamente, la verdad tiene criterios. Hay criterios de verdad y según el país que hayas nacido, según la religión que profese, según la forma como te educaron, tienes un criterio de verdad. Pero hemos olvidado que la verdad hay que amarla, hay que buscarla. Por lo tanto, yo cada vez que veo algo en TikTok o en Instagram o hasta a veces que me mandan un link del periódico, yo siempre dudo de ello. ¿Por qué? Porque yo no sé si eso realmente es verdad. O sea, ¿cuántas cadenas no nos han pasado por WhatsApp
que uno las lee y dice, pero que vea, ¿esto es verdad o esto es mentira? Y al fin, y siempre es un cuento chino. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la forma de rescatar el amor por la verdad. Y que ese amor por la verdad nos lleve a ser investigadores del conocimiento real. Incluso también lo aplicaría en la vida familiar. O sea, en la vida familiar tenemos que buscar la manera de poder estar informado del otro, porque nos acostumbramos o suponemos muchas cosas, pero realmente tenemos que invertir tiempo en qué le gusta a la persona, qué le gusta a nuestros hijos, qué le gusta a nuestras madres, qué le gusta. O sea, tenemos que buscar la forma de amar la verdad de lo que vive y siente el otro para no estar desinformado y andar por este mundo así como que estoy en este mundo, lo que me mandan es lo que creo. No, lo que te mandan no es lo que crees, lo que te manda duda de ello y más bien vuélvete en un amante de la verdad que nos hace libres. Me toca. Muy bien. Muy bien. Salí bien. Estaba fácil. Estaba fácil. Bueno, vamos a ver qué te toca a ti. Vamos a ver. Inteligencia artificial. Vale, bueno, yo voy a conectar con lo que acabas de decir, ¿no? Okay. Yo pienso que la inteligencia artificial actualmente puede ser un peligro porque la mayoría de las noticias falsas que ahora mismo he visto a través de las redes sociales son creadas por la inteligencia artificial, que colocan imágenes, personas, voces que son totalmente falsas con respecto a quienes dicen que las producen, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es justamente un cuestionamiento a la verdad, que se puede tomar como algo positivo siempre y cuando se contribuya al desarrollo del pensamiento humano, pero nunca como una sustitución ni de la verdad ni de lo humano, que en sí mismo es un fracaso si se piensa de esa manera, porque la inteligencia artificial actúa en base a algo que ya está creado, en base a alguna idea que un ser humano ha producido o ha creado. No puede crear algo de la nada. Es allí donde está su esencia, ¿no? Que se construye en base del conocimiento humano. Cuando se vacía el conocimiento humano, no queda nada. Y si es utilizado como para crear bulos o información falsa, puede tomarse el peligro de relacionar inteligencia artificial con falsedad. Y eso a la larga va a ser muy perjudicial. Te toca a ti. Vale. Bien, acá tengo gamificación. Bueno. Difícil. No, bueno, vamos a ver qué sale. A ver, la gamificación, yo voy a definirlo como el arte de aprender jugando. Voy a definirlo así. ¿Que estoy de acuerdo con ello? Sí, estoy de acuerdo al 100%. O sea, yo creo que el ser humano aprende las cosas más rápida cuando es divertido el conocimiento. O sea, o cuando también tienes retos. Porque una de las cosas características de la gamificación es que tienes, bueno, si haces tal cosa, obtienes tal cosa. A ver, puede escucharse quizás a lo mejor que estoy de acuerdo con la educación de Pavlov, que haces una cosa y recibes la comida. No tanto así. O sea, yo creo que hay que buscar la forma de incentivar a la persona para obtener conocimiento. Mira, que quieres tal cosa. Ok, lee El Principito antes de... es más, el otro día vi que no sé si era Elon Musk o otro allí, que sus hijos cuando querían algo, su reto era: lee este libro y después que lo lees te doy lo que quieres. Entonces me parece una forma súper estratégica para que la persona obtenga la recompensa que quiere, pero a través del conocimiento. Yo creo que por mi escuela de recreación, yo estuve muchos años dirigiendo campamentos vacacionales y tal, y siempre para mí el juego ha estado presente en la vida educativa. Así que yo creo que si tú eres papá o eres profesor, tienes que buscar la forma de que tus alumnos estén constantemente motivados por obtener una recompensa, pero
siempre y cuando el vehículo para obtener esa recompensa sea el amor al conocimiento. Yo creo que si eso es así, te va a pasar como a ti te pasó. Se va a convertir en una persona que ama el conocimiento, ama los libros y que ama por sobre todo la verdad. Así que es un camino para obtener conocimiento y obtener la verdad. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay por Ahora ahí? me toca a mí. Exacto. ¿No? A ver. Ah, no, me toca a mí. A ver. A ver qué sale por aquí. Platón en TikTok. Ya, ese es difícil. Sí, yo cuando pienso en TikTok y en Platón, a mí lo que pensando en algo positivo, ¿no? De esta relación, es que TikTok ha ayudado para que las personas saquen sus ideas innatas, ¿no? Platón promulga, ¿no? Que todos los seres humanos nacen con algunas ideas, algunos conceptos ya innatos, es decir, del momento de su nacimiento. Y cuando las personas están en una cámara, se sacan todo aquel bagaje que aunque no lo han estudiado, se convierten en actores o actrices, en cantantes, en deportistas. Entonces, TikTok ha tenido la facilidad de lograr sacar aquello que tienes tú y de una manera inmediata y sin importar al que dirán, ¿no? Porque da la impresión de que si se ríen, lo lograste. Okay. Si te toman en serio, lo lograste. Como lo importante es que te vean. Entonces, vamos a darle un voto a favor a TikTok con respecto a esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Te toca a ti. Bien. Ahora acá dice Aristóteles. Difícil. Sí. Aristóteles, vamos a ver cómo lo asociamos. A ver, bueno, una de las cosas de Aristóteles... o sea, yo creo que Aristóteles tuvo la posibilidad de beber de lo mejor de dos mundos, ¿no? O sea, Sócrates educa a Platón. Platón crea oficialmente la academia, un lugar, un espacio para el conocimiento. Aristóteles bebe de ese conocimiento y es capaz de decirle a Platón, mira, Platón, yo sé que el mundo de las ideas está por allá en el mundo suprasensible. Buenísimo que el mundo suprasensible existe y que eso es proyección de este mundo sensible. Pero Aristóteles fue capaz de decirle a Platón, mira, pero en este mundo sensible existe una figura, una forma, un tamaño, un color, un olor, no sé. Sí. Fue capaz de hacerlo tangible. ¿Qué pasa? Aristóteles nos llama a nosotros a que podamos hacer de la educación algo tangible y no intangible, porque muchas veces puede que suframos de que tenemos el conocimiento, pero no sabemos transmitirlo de manera tangible. Pero le pasa al educador, también le pasa al papá y a la mamá, o al abogado. O sea, al papá y la mamá sabe que eso está mal, pero no sabe cómo hacérselo tangible al hijo. O el profesional de turno, el abogado, sabe mucho de leyes, pero no sabe cómo explicarle de manera sencilla al que tiene el problema cómo salir de ello. Entonces, Aristóteles nos llama a nosotros a, mira, deja de estar en el mundo de las ideas y vuelve al mundo sensible, que es el aquí, el ahora, es el presente. Entonces, Aristóteles yo le tengo cariño, le tengo aprecio y sé que es un tío que nos enseña a disfrutar el momento presente porque realmente es el que existe. El ahora. El ahora. Muy bien. Me gustó. Me toca a mí. Sí. Esta te viene perfecta a ti. Vamos a ver. Si me tocase a mí, me fuese acostado. Episteme. Ya. Bueno, episteme es una palabra griega que significa conocimiento, precisamente. De hecho, epistemología es conocimiento, ¿no? Entonces, epistemen pudiera ser aquella persona que justamente da conocimiento, ¿no? Epistemen, que es algo dinámico, ¿no? Y es interesante la palabra de dinámica, ¿no? O dinamismo, porque implica movimiento, ¿no? Y el aprendizaje es un constante movimiento. Tanto que actualmente el principal problema que tiene la educación o el aprendizaje es que va muy rápido y no es el mismo aprendizaje que tuvimos nosotros al que tienen los jóvenes ahora.
Hay una brecha generacional que pareciera de años luz entre padres e hijos, porque hablamos dos lenguajes totalmente distintos, ¿no? Sin duda. Y eso sí, es verdad que la tecnología tiene un factor importante. Atrás de la tecnología es el aprendizaje, que los muchachos, los jóvenes, aprenden de una manera distinta a la que nosotros pudimos haber entendido o comprendido. De hecho, la memorización es para los momentos actuales como algo totalmente obsoleto. Y yo recuerdo que cuando era pequeño tenía un cuestionario y mi mamá me preguntaba cada 5 minutos, y si no me lo sabía era un regaño, un castigo. Entonces era más conductual, ¿no? Ahora los jóvenes aprenden más a través de la imagen, más que de la lectura, de lo que ven, más de lo que escuchan repetitivamente, es de lo que hacen. Entonces, evidentemente, el aprendizaje también tiene su propia evolución, ¿no? Y es eso, el epistemen es movimiento, dinamismo, cambio. ¿Cuál es tu epistemen? ¿Cuál es tu movimiento? ¿Cuál es tu cambio? Cuéntalo ahí en la caja de comentarios. Y no sé de todas estas palabras que hemos hablado, ¿cuál te ha llamado la atención? Pero de aquella que te haya llamado la atención, coméntanos allí, que nos gusta leer los comentarios, nos gusta saber que les está gustando esta experiencia, esta conversación, y que definitivamente los comentarios que ustedes pongan allí nos alegra mucho porque quiere decir que estamos ayudando a salir de la caverna en la caverna en que ustedes estén metidos. Ronald, ya estamos llegando casi al final de esta experiencia, que oye, que me estaba gustando la cosa, ¿eh? Ha ido como muy lineal, muy fresca, muy agradable. Pero yo creo que merece la pena que podamos contar algunas anécdotas, cosas que nos hayan impactado en el mundo educativo, no sé. ¿Quién quiere comenzar? ¿Tú, Oreo? ¿Tienes algo en mente? Oye, es que me recuerda una experiencia como un poquito traumática, que la tengo en la cabeza. O sea, hace como 3 años llegó un chamito, no voy a decir ni mucho de misterio para no... El chamito era tremendo, o sea, nadie lo aguantaba, o sea, estaba en la clase, estaba inquieto, le pegaba al otro, el profesor le explicaba una cosa y él le gritaba. Entonces, hay veces que como no se lo aguantaba, lo bajaban donde estaba yo, en la oficinita donde estaba yo, para que se quedase ahí un ratico, ¿no? Hay días que yo lo llevaba bien, ¿qué tal? Conversaba con él y esto, pero hay días, tío, que el chamo estaba insoportable. Llegó un momento, que un día que llegó como con mucha ansiedad, y llegó así como pegándome a mí también, no sé qué más, tuve que encerrarlo en una parte allí como hasta que se calmara, y hasta que se calmó fue que pues vamos a hablar, a ver qué es lo que te pasa. Ahora, ¿por qué me viene esta anécdota, no? Luego lo cambian de colegio a un lugar donde ya los profesores estaban preparados a nivel intelectual para llevar este tipo de personas. Yo no sé qué tipo de patología o enfermedad psicológica tenía, pero el caso tenía algo, no era un chico normal. Y cuando le vi por la calle, era otra persona. O sea, el poder de la educación es algo muy grande. O sea, aquel que tiene el poder de educar al otro tiene oro en sus manos. En el colegio donde yo estaba, lógicamente no lo sabían llevar, porque es que no estaba en el lugar, ni en el sitio, ni con los profesores adecuados. Lo cambian de sitio, tienen nuevos profesores, tiene un entorno diferente, y el chico se transforma. O sea que definitivamente uno tiene que buscar que los hijos de uno o los familiares de uno estén en los sitios correctos, con la gente correcta, para que pueda haber transformación. Si no, es perder el tiempo. O sea, es perder el tiempo. Eso me acuerdo así porque me marcó mucho. No sé si tú tendrás alguna anécdota que te recuerde. Sí, ahora que escuchándote, se me vino a la mente 2 anécdotas muy breves que me han impactado últimamente, ¿no? A nivel de clase. La primera es que un muchacho de primero de la ESO, que es de Senegal, que vino en una patera y todo este drama migratorio, y él tenía un problema de que siempre que podía se quitaba los zapatos y andaba descalzo en la clase.
Y eso ocasionaba un problema normativo, era un problema porque tenía que usar zapatos y le llamaban la atención. Y eso ya había sido reiterativo, pero hubo algo que lo hizo sacar a la luz pública, ¿no? Que fue que unos padres, representantes de sus compañeros, llevaron zapatos para regalar al grupo, ¿no? Sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Que lo necesitaban. Y este muchacho de Senegal, cuando se lo coloca, dura poco tiempo con él y inmediatamente se lo quita. Y esto lo regañaron, ¿no? Le llamaron la atención porque fue en el momento tomado como que si fuera hecho un desprecio, ¿no? En esa situación, yo cuando llego, veo que ya está el problema en su mayor punto, ¿no? de acaloramiento. Y yo agarro al joven, al muchacho, y lo saco de esa situación para que todo se controle y me lo llevo. Y él, yo sin saber todavía bien de la situación, del contexto, él me dice, lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a usar zapatos porque siempre, de pequeño, no sé, tendrá como unos 13 años, siempre he andado descalzo. Y máximo con cholas, ¿no? Sí. Y no estoy acostumbrado, y no puedo, que no sé caminar con zapatos. Qué fuerte, ¿no? Y entonces ahí yo me di cuenta, una anécdota como personal, ¿no? De que muchas veces a nosotros nos falta empatía dentro de la educación, ¿no? Y entonces regañamos o hacemos algún prejuicio a un joven, pero que no sabemos ni su cultura, ni su realidad, ni por qué lo está haciendo, ¿no? Y otro que también más reciente, es uno de la segundo de la ESO, que tiene una edad también entre los 13 y 14 años. Y me impresionó porque él tiene una actitud, lo que llaman en educación disruptiva, es decir, que simplemente quería estar fuera de clase. Entraba a clase, los profesores de hecho ya no ponen resistencia, y si él se retira de la clase y se queda sentado afuera, lo dejan, porque es una persona conflictiva y que no quiere estar allí. Yo cuando llego nuevo, como un profesor nuevo a un centro, lo veo en esa situación sentado a la puerta y le comento de que por qué está haciendo eso, ¿no? Y me dice, no, que se aburre, que no quiere estar allí. Y me llega a decir un momento de que, y yo le digo, ¿por qué no llama a tu padre para que te vengan a buscar y no tenga todo este tiempo esperando? Y dice, no, es que mi abuela está enferma y mi mamá está cuidándola y por tanto no puede venir a buscarme. Entonces yo me quedé con eso, y el día siguiente cuando lo vi, le pregunto directamente por la abuela. Él estaba en la misma situación, fuera de clase, que no quería entrar a la clase. Y de ese momento le pregunto cómo está tu abuela, tu mamá, cómo lo maneja, ¿no? Y después, cuando me tocaba darle clase, sorprendentemente se quiso quedar en mi clase, porque siempre sale, ese momento se quedó. Como me llamó la atención, porque era algo que no era habitual, le pregunto que por qué lo hizo. Y él me dice, no, profesor, yo me quedo en su clase porque el que pregunta por mi abuela es porque también tiene interés en mí, ¿no? Como que relacionó de que si el que se interesa por mi abuela tiene un sentido de sincero de relación conmigo, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Y por ese motivo me quedo. Entonces, a veces nos quedamos como docentes, ¿no? En cosas muy, muy cuadradas, ¿no? En que él me dijo, en que no me responde, en que es grosero. Pero si uno le da la vuelta y busca el contexto de que trae ese joven atrás, la situación educativa cambia, ¿no? Y te da estas experiencias positivas, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora también recuerdo cuando llegué al colegio, me sorprendió que habían 3 menús. O sea, el menú normal, el menú para los que sin gluten o celíacos y tal, y el menú para las personas que son musulmanas, que no comen cerdo y tal, todo esto. Y como estuve 5 años en el colegio, pude ver el progreso de los que llegaban al comedor por primera vez, que no estaban acostumbrados a comer nada, verduras, bueno, hasta había unos que no consumían ni frutas ni nada. Los primeros años se resistían a todo ello, ya luego poco a poco, con algún tirón de oreja, no, de mentira, pero sí, obligándoles un poquito a comer fruta, ya después les gustaba la fruta. Obligándoles un poquito a comer la proteína, comía ya la proteína. Pero
todo ese proceso educativo de las monitoras del comedor ayudaban a que estas personas sepan a comer bien. O sea, cosa que con sus padres se les hace más difícil, porque se notaba mucho la diferencia de la gente que comía en el comedor del colegio, que comía ya de todo con el tiempo, a los que iban a comer en la casa de sus abuelos o de sus padres, que comían lo que sus padres le daban para consentirlo. Entonces, definitivamente la educación no solamente está en el conocimiento teórico o práctico, sino también de hábitos. O sea, en este hecho concreto de la alimentación. Y viendo un poco en el comedor, yo veía muchísimas nacionalidades, ¿no? Tanto española, latina o musulmana. Yo digo, ¿cómo cada uno tiene un hábito diferente de comer? Pero al fin y al cabo es un hábito aprendido en sus casas o aprendido en el colegio. Tú, a nivel de hábitos, ¿qué buscas incentivar en tus alumnos actualmente? O sea, sé que el impacto es educación, pero tú, algunos hábitos que tú digas, bueno, esto le hace falta para vivir en la vida. No sé. Sí, y para mí el hábito o el valor, lo traduciría yo, es el respeto, ¿no? Yo todo lo centro dentro de mi clase, que el valor fundamental o el hábito fundamental tiene que ir vinculado con el respeto, en la buena relación, en el escuchar, en el de no hablar con malas palabras, el de no empujar. Entonces, una palabra o un hábito sería en torno, o cualquier hábito en torno a ese valor que sería el respeto. Yo creo que el respeto definitivamente es la clave para poder discernir en todo momento si estás haciendo lo correcto o no. De hecho, en esta conversación se ha sentido como el respeto que nos tenemos, ¿sabes? Claro. El respeto y la amistad que nos tenemos. Me ha gustado muchísimo la experiencia, Ronald. De verdad que me ha encantado la experiencia de poder ver cómo Aristóteles enseñaría en el momento actual. Me ha gustado cómo Platón enseñaría en el momento actual. Yo no sé a nuestra comunidad qué más le llama la atención, pero déjenos en la caja de comentarios a ver qué más le llama la atención. Pero creo que me quedo con una frase o una palabra de todo lo que has dicho. Halo de misterio. O sea, creo que aquella persona que busca tener ese misticismo, ese halo de misterio, esa aurora de misterio, puede ser un gran educador, siendo profesor, siendo papá o incluso el profesional que sea. Lógicamente no es un misterio de que sabes las cosas y no las vas a decir, ¿no? Sino ese halo de misterio de que conoces lo que haces, conoces cómo hacerlo y buscas educar estratégicamente a aquel que te pide o que esté interesado por saberlo. O sea, yo diría que la clave para ser un educador por excelencia es tener esa chispa de misterio que seduce al otro. ¿Qué piensas tú de ello? Sí, para mí el misterio puede ser también un método de aprendizaje, ¿no? Que se corresponde a la contemplación. Porque el misterio, a diferencia de otro tipo de conocimiento que se aprenden o se buscan agotar, el misterio parte del principio de que no necesita ser comprendido, sino contemplado. Entonces, la naturaleza es un misterio, la vida es un misterio, la muerte es un misterio. Y como no tiene manera de agotarse a través de nuestros propios conocimientos, simplemente se contempla. Y yo pienso que la contemplación es un método de aprendizaje. De hecho, es un método de sanación, porque lo bueno de la contemplación es como que te ordena todas tus ideas. Siempre hace falta los espacios. Hay una frase de Bonhoeffer, que es un teólogo protestante, que murió en la Segunda Guerra Mundial, y hay una frase de Bonhoeffer que dice, cuando uno lee un texto, lo más importante son los espacios. Porque si todas las palabras estuvieran juntas, no se comprendiera qué dicen. Pero los espacios hacen que uno diferencie lo que es un sustantivo, lo que es un pronombre, lo que es un verbo. Y los espacios pasan desapercibidos. Porque son simplemente, están, pero no están. Entonces, la contemplación dentro de la vida, del aprendizaje, es eso, ¿no? Es aquello que da la impresión de que no existe,
pero la contemplación es básica, porque es lo que te permite a ti serenarte, organizar tus ideas y inspirarte, ¿no? Si uno ve la naturaleza y la contempla, es para ti una inspiración. Si uno ve a los alumnos cómo progresan, es un misterio. Tú contemplas y eso a ti te ordena tu vida y te da esa satisfacción, ¿no? de que todo está fluyendo. Exacto. Si tú eres una persona que te interesa aprender a contemplar en la vida, a vivir el momento presente, a poner tus ideas claras y distintas, te invito a adquirir mi diario de establecimiento de objetivos Sal de la Caverna. Una experiencia que te va a ayudar a tener esos espacios de contemplación, esos espacios de silencio que te van a hacer un gran educador para la vida y para tu existencia. Un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima conversación.